Realicemos los siguientes ejercicios del lenguaje algebraico. De una expresión escrita vamos a transformarla en una ecuación algebraica. En este caso, un número cualquiera. Recordemos que cualquier número expresado en lenguaje algebraico puede ser cualquier literal, es decir, cualquier letra. Puedo colocar yo la A, puede ser B, puede ser C, puede ser cualquier literal. Las más conocidas pues puede ser AB, puede ser también lo que es X, Y y Z. Es decir, que X puede ser cualquier número, Y otro número, Z otro número. Si me dice que es la suma de dos números, si literales son cualquier número, es decir, que son dos números, significa que tendrían que ser dos literales. Y dice suma, significa que le tengo que agregar un signo más. Por lo tanto, puede ser A y B. Obviamente son dos números diferentes y obviamente ambos tendrían que estar sumados con un signo de más. Y en este caso, o puede ser también X más Y, ¿sí? El cociente de dos números. El cociente significa que es una división. Dos números puede ser cualquier literal, es decir, son dos literales cualquiera. Es decir, puede quedar A sobre B, X sobre Y. El cubo de un número. Primero tenemos que saber que es un número, pues puede ser cualquier literal. Entonces yo coloco cualquier literal que podría ser una X. Y ahora coloco la siguiente parte, que me dice que es el cubo, es decir, que está elevado a una potencia. Y en este caso un cubo significa que es un 3, es decir, un número elevado a la 3, que es el cubo de un número. Ahora me dice el cubo de la suma de dos números. Aquí lo primero que tendría que hacer es representar la suma de dos números. Recordemos que dos números pueden ser dos literales las que yo quiera. En este caso puedo colocar X. Obviamente suma significa que es un más. X más Y. Ya hice la primera parte. Ahora me dice que debe estar elevado ¿qué? Al cubo. Es decir, todo esto elevado a la 3. Vamos con el siguiente. Dice el triple de la diferencia de dos números. Igual vamos a hacerlo por partes. Primero hago diferencia. Sé que esto es un signo menos. Dos números significa que son dos números cualesquiera, es decir, dos literales cualquiera, es decir, X y Y. Diferencia significa que están restando. Y ahora vamos a complementarlo. Me dice que debe ser el triple. El triple significa que es un producto. Es decir, que esto está multiplicando. ¿Está multiplicado por quién? Por 3. 3 que multiplica a X menos Y. El antecesor de un número. ¿Qué es el antecesor? Por ejemplo, si yo tengo el 2, ¿cuál es su antecesor? Obviamente un número anterior, que tendría que ser ¿quién? El 1. Si yo tuviera el 10, su antecesor es un número antes del 10, que tendría que ser el 9. Para que yo lo pueda expresar, obviamente tendría que ser antecesor, es cualquier número, puede ser cualquier letra X, y le voy a restar ¿quién? 1. Vamos a ponerlo con rojo, tendría que ser un número, puede ser cualquier literal, puede ser A, puede ser X, puede ser Y, y antecesor significa que le tendría que restar ¿quién? 1. Vamos a ver si efectivamente es esto, o puede ser como X menos 1, N menos 1, lo que ustedes quieran. Vamos a ver, si yo a X le asigno 10, 10 menos 1 me daría ¿quién? El 9, que sería su antecesor. Si por ejemplo, si yo tuviera a X le asigno por ejemplo 7, 7 menos 1 me daría igual a 6. Y 6 es antecesor de ¿quién? Del 7. Por lo tanto, ¿cómo representamos el antecesor? Pues cualquier literal y le voy a quitar 1. Por el contrario, el sucesor es prácticamente muy similar al antecesor, pero en igual de restar tendría que sumarle. El sucesor de un número, por ejemplo, el sucesor de 10 tendría que ser ¿quién? El 11. El sucesor del 11 tendría que ser el 12. Por lo tanto, si yo le asigno a X 10 y le sumo 1, eso para mí tendría que ser el sucesor de un número. 10 más 1 me daría 11. Si 11 sería mi número, mi sucesor tendría que ser el 12. 11 más 1 me daría ¿quién? El 12. Por lo tanto, ¿cómo puedo expresar el sucesor? Como X más 1, puede ser cualquier literal que es el número y aumentado en
1. Ahora vamos con el que sigue, el producto de un número por su antecesor, es decir, un número, producto significa que es una multiplicación, y antecesor. Primero vamos a hacer lo que es el antecesor. Antecesor, ya lo habíamos determinado, que es cualquier literal menos 1. Entonces vamos a colocar que es x menos 1, ¿sí? Y me dice que es el producto de un número por su antecesor. ¿Qué coloqué? X. Por lo tanto, el producto sabemos que es una multiplicación de un número. ¿Qué número estoy colocando? X. Por lo tanto, tendría que ser x por, que es el producto de x menos 1, que tendría que ser su antecesor. Vamos con el que sigue, el triple de la suma de dos números. Primero hago ¿quién? La suma de dos números. Primero coloco los números. Dos números tendrían que ser dos literales. Vamos a colocar que es x, suma, es un signo de más, x más y. Una vez que ya hice la suma de dos números, ahora sí hago la segunda parte, que me dice que es el triple, es decir que 3, y recordemos que el triple es una multiplicación. 3 que multiplica a la suma de x más y, que es la suma de dos números. Vamos con el que sigue, la raíz cuadrada de la diferencia de dos números. Primero que hago, la primera parte, hago la diferencia de dos números. Dos números son dos literales diferentes y diferencia es prácticamente un signo menos. Por lo tanto coloco x menos y. Ya hice la diferencia de dos números. Y ahora me dice que le tengo que sacar ¿quién? La raíz cuadrada. Por lo tanto esto quedaría como la raíz cuadrada de la diferencia de dos números. Ahora me dice el cuadrado de un número aumentado en 7. Recordemos que aumentado significa que es un signo de más. Ahora vamos a primero a sacar el cuadrado de un número. Un número es cualquier literal, por lo tanto vamos a colocar ahora el a elevado al cuadrado. Y entonces ya saqué la primera parte, el cuadrado de un número aumentado a, es decir que le tengo que colocar más el valor que me dice que es 7. Es decir que quedaría a cuadrada más 7. El siguiente ejercicio me dice las 2/3 partes de un número disminuido en 7. Vamos a hacer la primera parte. 2/3 partes significa que es una fracción. Es 2 partido en 3 de un número. Obviamente pues cualquier número, cualquier literal, vamos a colocarle el valor literal a. 2/3 de a disminuido en 7. Recordemos que disminuido, frases clave, me dice que es un signo menos. Entonces le colocamos menos y el valor que es 7. Y con esto terminamos la primera parte de frases del lenguaje algebraico, de una expresión, convertirlo a una ecuación lineal o una ecuación algebraica.